Cordial saludo compañeros y tutor. Me presento, mi nombre es Kennedy Zúñiga Cerón. En esta actividad se tenía que investigar sobre 4 conceptos y un interrogante. Entraré en materia. Señal de corriente alterna. Es aquella en la que los electrones cambian el sentido de circulación periódicamente. El valor de la tensión y de la corriente varían a lo largo del tiempo. Este tipo de corriente es de la que dispone directamente los enchufes de la casa y la forma de onda es sinusoidal. Entonces, normalmente en la casa se le conoce como instalaciones internas o residenciales, donde colocamos enchufes a 120, dependiendo del requerimiento del cliente. Aquí tengo una ilustración donde tengo un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Y también una ilustración de una bombilla funcionando. Periodo es el tiempo que tarda la señal en hacer un ciclo completo, o sea, un semiciclo positivo más un semiciclo negativo o un semiciclo negativo más otro negativo ya harán un tiempo, perdón, un periodo. Esto va de pico negativo o en los pasos por cero, da igual, el caso es tener la señal dibujada completa, se representa con una T mayúscula. Aquí en la ilustración se puede observar de pico a pico positivo y en un periodo de tiempo. Frecuencia es el número de veces que se repite una señal en un segundo, es decir, el número de veces que hace un ciclo completo. Es representada con la letra F minúscula y se mide en hercios. La frecuencia es la inversa del periodo. Ya aquí, por ejemplo, tenemos 8 ciclos completos en un segundo, lo que quiere decir que es una señal de frecuencia igual a 8 Hz y por lo tanto tendrá un periodo de 0,125 segundos. Fase. Cuando los condensadores o las inductancias están instaladas en un circuito de corriente alterno, los picos del voltaje y la corriente no ocurren al mismo tiempo. La fracción de la diferencia de periodo entre sus picos expresada se dice que es la diferencia de fase. En este caso tenemos una diferencia de fase de 120, como se observa en la ilustración, que en sí es una desfase. Amplitud. La amplitud de una señal se define como el valor de tensión instantáneo o el valor de pico a pico, es decir, la altura o distancia que tenga la forma de onda con respecto a la línea de 0 voltios o bien entre pico positivo y negativo, si la onda es de corriente alterna, como se observa en la ilustración, de pico a pico, entre esta parte positivo y de negativo, periodo de tiempo. Valor medio y eficaz o RMS. El valor medio se llama valor medio de una tensión o corriente. Alterna la medida aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente, medidos en un cierto intervalo de tiempo. En una corriente alterna sinusoidal, el valor medio durante un periodo es nulo. En efecto, los valores positivos se compensan con los negativos. En la siguiente ilustración se observa esta parte, ¿sí? En cambio, durante medio periodo el valor medio es valor medio que es igual a 2 veces 0 sobre pi, siendo voltaje cero el valor máximo. Valor eficaz o RMS. Se llama valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna, al aplicarla sobre una misma resistencia. Es decir, se conoce el valor máximo de una corriente alterna, se aplica esta sobre una cierta resistencia y se mide la potencia producida sobre ella. A continuación se busca un valor de corriente continua
que produzca la misma potencia sobre esa misma resistencia, a este último valor se le llama valor eficaz de la primera corriente. Para una señal sinusoidal, el valor eficaz de la tensión es voltaje eficaz sobre voltaje cero sobre raíz cuadrada de 2. Y del mismo modo para la corriente eficaz, corriente cero sobre raíz cuadrada de 2. La potencia eficaz resultará ser potencia eficaz es igual a voltaje eficaz, como todo lo dice en la forma de corriente eficaz, pero toda esta parte que ustedes pueden observar. Es decir, que es la mitad de la potencia máxima o potencia de pico. La tensión o la potencia eficaz se nombran muchas veces por las letras RMS, ya que no se van a extrañar cuando en un libro o en una investigación encuentren estas siglas y que haga referencia a lo mencionado. Zona Zener de un diodo. Un diodo normal también tiene una zona de ruptura, pero no puede funcionar en él. Con el Zener sí se puede trabajar en esa zona. La potencia máxima que resiste en la zona de ruptura Zener es esta que está catalogada aquí. En la zona de ruptura se produce el efecto avalancha o efecto Zener, como lo queramos llamar o queramos entender, nos dan estas dos opciones. Esto es la corriente que aumenta bruscamente en esa zona, aumenta bruscamente realmente. Aquí está la ilustración, está la zona de ruptura, el efecto avalancha. Corriente de fuga inversa. Es la pequeña corriente que se establece al polarizar inversamente el diodo por la formación de pares electrón-hueco, debido a la temperatura admitiéndose que se duplica por cada incremento de 10 grados centígrados en la temperatura. Aquí está la ilustración de lo mencionado. El interrogante. En mi caso es, ¿qué diferencia hay entre un semiconductor tipo P y uno tipo N? Los semiconductores del tipo P y del tipo N son semiconductores extrínsecos. Resumiendo, semiconductores extrínsecos. Material extrínseco tipo N. Impurezas del grupo B de la tabla periódica. V, perdón, digo V, podemos confundir con la B larga. Con muy poca energía se ionizan y pierden un electrón. Los portadores mayoritarios de carga en un semiconductor tipo N son electrones libres, como estos que se observan aquí, estos libres, estos puntículos libres. Material extrínseco tipo P, impurezas del grupo 3 de la tabla periódica. AT es igual a 300K, donde todos los átomos de impurezas han captado un electrón. Están los huecos libres y los átomos de impurezas, que son estos. Acá arriba también los hacían referencia a las impurezas ionizados. Los portadores mayoritarios de carga en un semiconductor tipo P son huecos, actúan como portadores de carga positiva. ¿Cómo se fabrican? Decía el interrogante. Para la elaboración del material semiconductor del tipo P se realizan agregando los elementos del grupo 3 de la tabla periódica química. Para la elaboración del material semiconductor del tipo N se logra agregando los elementos del grupo 5 de la tabla periódica química. Esto ha sido todo, compañeros, espero haberme hecho entender y también anhelo que nos veamos en una próxima oportunidad, no sin antes de desearles también a ustedes el mayor de los éxitos en su exposición. Muchas gracias.